Iglesia Ciudad de Refugio presenta Estudio Bíblico en Casa. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y saludarles. Muy contentos, muy emocionados. Fíjense que esta semana alguien se acercó a nosotros y nos dijo: estoy viendo sus programas porque están predicando del reino. Eso nos alegra y nos emociona mucho. Cuéntenos usted dónde nos ve, desde dónde está usted siguiendo este estudio, y para que nosotros pues sirva de motivación, pero que también nosotros podamos continuar preparándonos para esto. Bienvenido nuevamente, prepárese porque Dios hoy nos tiene muchas cosas que enseñar. Así que gracias por su tiempo, gracias también por sintonizar este canal y oremos para que el Señor nos guíe. Padre, en esta hora estamos delante de ti dándote gracias por mis hermanos que se conectan, gracias por ese tiempo, honra su fe, su dedicación, Padre Celestial, y su anhelo de aprender. Padre, estamos aquí para que tu Santo Espíritu nos enseñe. Él es el que nos guía toda la verdad. Así que gracias por tu presencia en este lugar y gracias porque tú provees estos medios para que tu palabra corra y fluya. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado hablando de qué significa ser un ciudadano del reino. Hemos estado hablando de qué es un reino, cuántos reinos hay. Sabemos que hay 2 reinos, cómo está estructurado cada reino y cómo es vivir en ese reino, cuál es la cultura de reino. Y pues ya empezamos a hablar un poco sobre la cultura. Hoy vamos a continuar hablando sobre la cultura de reino basada en los principios bíblicos. Y vamos a empezar con Efesios 5, 15 al 16, que dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Si usted está viendo los estudios de Apocalipsis, en donde mi esposo le ha estado hablando, pues le está haciendo un panorama y un contexto de que estamos viviendo en días malos. Así que tenemos que aprovechar el tiempo. ¿Y por qué lo tenemos que aprovechar? Porque el reino de las tinieblas obtiene su poder de lo que nosotros no conocemos. La verdad que nosotros ignoramos no puede protegernos contra el engaño de Satanás. Por eso nosotros debemos dedicarle tiempo, consagrar nuestra vida a estudiar, a aprender, a experimentar y a practicar la palabra de Dios. Recuérdese usted que la palabra de Dios es luz, es la luz del conocimiento que aleja todas las tinieblas, las mentiras, el engaño y la ignorancia. Entonces la luz destruye todas esas cosas y ¿qué nos da? Todo lo contrario. Nos da, si teníamos mentiras, pues ahora ya conocemos la verdad. Si nosotros estábamos en el error, pues ahora ya estamos caminando pues en el camino correcto. Entonces, si nosotros estábamos en ignorancia, ahora nosotros caminamos en sabiduría. Por eso es importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Satanás aborrece la palabra de Dios. Mire, Satanás no tiene ningún arma en contra de la palabra de Dios. Satanás, cuando oye la palabra, sale huyendo. Y Satanás, lo que menos le gusta es que usted como cristiano estudie la palabra de Dios. Satanás inmediatamente intenta robarla, cegarla, la distorsiona, le pone mentiras, le envía dardos. El enemigo le envía dardos a su mente en donde dice: pero ¿para qué la vas a leer si no la vas a entender? ¿Para qué la vas a leer si te da sueño? ¿Para qué la vas a leer si tan complicada que es, tan aburrido que es? Mejor mira Facebook, mejor mira televisión, mejor dormí. Nos pone dardos y nosotros tenemos que venir y sacar todos esos dardos, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es abocarnos a la luz. Recuérdese que Satanás es el gobernante de las tinieblas, de la oscuridad, y él le teme a la luz. Le teme a Dios, que es la luz, a Jesús, que es la luz, y a nosotros, que somos también portadores de la luz. Entonces nosotros somos hijos de luz. Nosotros somos enemigos de Satanás y nosotros debemos, ¿sabe qué? Poseer, exhibir la luz. Y mire, Jesús ya nos lo dijo. Sí, Él nos lo dejó dicho. Acompáñeme por favor a Mateo 13, 19, 23 y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí está explicando la parábola del sembrador.
Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Voy a hacer aquí un paréntesis. ¿Sabe quiénes son? Los que van a la iglesia, oyen la prédica, escuchan la lectura de la palabra y se emocionan y aplauden, pero no llevan un cuadernito donde tomar nota. No toman nota y al salir de ahí ya se les olvidó. En lugar de ser como los de Berea, tomar nota y entre semana darle una relectura, ir a la palabra, seguir profundizando en el tema, ¿sabe cómo? Como lo que hacen las vaquitas, rumiar la palabra, estar ahí, regresarla, meditarla, pensarla, analizarla. El Espíritu Santo lo va a guiar. Es ahí donde la palabra cobra fuerza y empieza a dar raíz a raíz. Y el enemigo no la puede robar. Continuemos. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire, no le queda bien la excusa, es que yo llego muy cansado del trabajo. Porque el que le dio el trabajo es Dios. Y si usted aplica los principios bíblicos en su trabajo, usted verá, es que, fíjese que cuando yo oigo estas excusas, ay, no sé qué siento dentro de mí. Es que viera que yo soy ama de casa y tengo que cuidar a los niños y por los niños no puedo. Cuando usted puede aprovechar el tiempo y leerles la palabra para que esos niños no le quiten tanto el tiempo, sino que tengan ellos tiempos también de aprender y meditar la palabra. Nosotros tenemos que buscar ese conocimiento. Aquí ya se dio un estudio de la diferencia entre el conocimiento secular y ese conocimiento que es realmente Dios mismo. Él es conocimiento. Mire, el conocimiento sin la iluminación de la verdad es solamente conocimiento obscurecido. Sí, usted puede ser muy buen conocedor de técnicas de panadería, de carpintería, cocinar muy bien, ser una ama de casa organizada. Todo, no importa lo que usted se dedique. Pero todo eso, ¿sabe qué? Es conocimiento entenebrecido, porque nosotros, incluso, me atrevo a decir, podemos tener un bachillerato, una maestría, un doctorado, pero nunca ese conocimiento va a ser suficiente para que nosotros nos enfrentemos a la oscuridad. En el momento de que Satanás y sus secuaces se nos aparecen, mi maestría y mi doctorado, ¿sabe qué? Me van a dejar en la calle porque no me van a ayudar a enfrentar al enemigo. Cuando yo necesite aplicar principios en mi dinero, en finanzas, con mis hijos, todos esos títulos se van a quedar a un lado porque no funcionan para vivir en el reino. Lo que funciona para vivir en el reino es este libro llamado la Palabra de Dios. Entonces nosotros, apartados de la revelación del Espíritu Santo, no podemos nosotros seguir el camino de luz. Vamos a seguir siempre caminando en tinieblas. Déjeme decir algo, que la gente educada con muchos títulos son como los que Pablo le decía a Timoteo. En 2 Timoteo 3:7 decía, siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Entonces, la obscuridad es la ausencia de la información de Dios, del reino, de la cultura del reino. Es posible que nosotros estemos mucho tiempo en escuelas, en lugares aprendiendo cosas técnicas, manuales, pero nunca que lleguemos a ver la luz. Mire, Jesús le dijo a un experto en conocimiento, en leyes, a Nicodemo le dijo, es necesario que tú cambies tu manera de pensar, que tú vuelvas a empezar de nuevo. Tú eres muy buen conocedor, pero no tienes el conocimiento de Dios. Entonces tienes que empezar de cero. ¿Y cómo? Tienes que volver otra vez a nacer. Yo le voy a decir algo, que pueden haber personas con altos estudios, pero que no conocen al Señor, siendo cristianos. Entonces no es otra cosa más que un necio bien educado. Entonces nosotros tenemos que cambiar. ¿Qué sucede cuando la gente
cambia su manera de pensar, cuando los pueblos deciden cambiar. Ya vimos ejemplos que en el mundo de la ciencia, vimos ejemplos también cuando las personas ponen esos principios bíblicos en la educación. La situación cambia y los índices no lo dicen, la historia no lo cuenta. Mire, desde el año 1900 al año 1990, el 86% de los premios Nobel de ciencias eran cristianos o judíos formados en naciones cristianas. Bueno, el otro 14% eran pues agnósticos, ateos. Pero vea la diferencia. Dios nos honra y Dios nos pone en lugares altos cuando aplicamos sus principios. Bueno, ya hemos hablado que por qué los inmigrantes que venían de Europa para lo que hoy es Estados Unidos, ¿por qué cree usted que a los 6 años de vivir ahí ponen una universidad? Era la cultura que traían. Ellos solo reprodujeron lo que traían. Ellos solo eso que habían vivido, vinieron y lo pusieron así, en práctica. ¿Y sabe qué fue lo que traían ellos entre sus maletas? Traían una Biblia, la Biblia de Ginebra. Esa Biblia es una Biblia muy importante porque es la Biblia inmigrante, la que vino en los barcos. Imagínense, ellos no solo se llevaron, tal vez las fotos no podían cargar con mucho en un barco, pero lo que trajeron fue la Biblia. Y venían de una cultura, la cultura ginebrina. ¿Qué es eso? Pues la cultura que se inicia en Ginebra y que se expande por toda Europa. Muy bien. ¿Recuerda usted algo de Ginebra? ¿Sabe usted algo de Ginebra? Bueno, no se preocupe. Cuando regresemos de la pausa, yo le contaré y le daré datos acerca de lo que Dios hizo en Ginebra y ellos qué es lo que disfrutan hoy en día. Regresamos después de la pausa. ¿Tienes un minuto para hablar con Dios? Él quiere escucharte, pero también hablarte y ayudarte en toda necesidad. Llama al 4172-8205 y alguien te apoyará en consejo y oración a Dios. Línea de Refugio 4172-8205. Disponible las 24 horas. Estamos hablando del efecto de Ginebra. ¿Qué pasó en Ginebra? Lo que hoy es Suiza, pues es un lugar en Europa fantástico para estudiarlo y analizarlo. A mí me emociona mucho porque de ahí salen muchas cosas, los convenios, los pactos a nivel internacional, pero eso tiene un trasfondo bíblico. La situación económica de Europa también desde ahí se gesta, desde ahí se catapulta la educación, en fin, pero ¿por qué? Porque tiene un contexto histórico bíblico. Bueno, ¿qué pasó? Recuérdese que ahí es donde Calvino se desarrolla y empieza a poner en práctica los principios bíblicos. Y Calvino concebía que la educación debía estar basada en la Biblia y en la renovación de la cultura. ¿No le parece extraño? No. Estamos hablando principios de reino. Bueno, entonces él plantea un escrito y en ese escrito, oiga, ¿cuál era el objetivo principal? Dice, el objetivo básico de la educación es el conocimiento de Dios y de su creación para el servicio de Dios. Dicho conocimiento podía obtenerse por el estudio de la Biblia, la literatura de los clásicos y de la naturaleza como la presentan las ciencias naturales. Sin embargo, el hombre natural no puede llegar al verdadero conocimiento de Dios o de su mundo sin la regeneración, que es la única que hace posible captar el significado de la revelación de Dios en la Escritura y restaura al hombre a la perspectiva adecuada. Entonces, esas naciones que incorporaron una serie de valores bíblicos se distinguieron en aquel entonces y hoy en día están gozando de los frutos de haber aplicado esos cambios en su manera de vivir. Ya los hemos visto. En Ginebra, pues la educación, ahí es donde se gesta la educación. ¿Sabe qué? Obligatoria, pública y gratuita. Eso no crea que nosotros, las escuelas públicas que existen hoy en día, es un
mero, digámoslo así, conocimiento humano. No, es por alguien que aplicó principios bíblicos. ¿Y cómo era esa educación primaria, esa educación inicial, por así decirlo? Era de acuerdo a la Biblia. Entonces, la Biblia sacó de la oscuridad medieval a esa gente y la llevó a una era diferente, a un tiempo diferente en todos los ámbitos. Estamos viendo ahorita en la educación, pero también está en lo económico, en lo espiritual. Cambió toda su forma de vivir y de ser. Fíjese que hay una universidad, la de Cambridge, que también fue fundada por gente cristiana que aplicó los principios bíblicos. Ellos tenían como base leer la Biblia en la mañana y en la tarde. No solo leerla como loritos, sino que estudiarla, analizarla en la mañana y en la tarde. Yo le voy a hacer varias preguntas y usted me contestará, ¿qué pasaría si los valores y las normas de la casa estuvieran basadas en principios bíblicos? ¿Qué pasaría si las instituciones educativas basaran su educación en principios bíblicos? ¿Qué pasaría si los profesionales, antes de empezar a fungir como profesionales, primero leyeran y aprendieran los principios bíblicos? ¿Qué pasaría si los políticos, antes de ponerse la banda o sentarse y tomar posesión de algún puesto, primero leyeran la palabra de Dios y sacaran los principios bíblicos? ¿Qué pasaría si las amas de casa leyeran a sus hijos la palabra de Dios? ¿Qué pasaría si usted y yo leyéramos más la palabra de Dios? ¿Qué pasaría con nosotros? Déjeme contarle qué es Suiza hoy en día. Mire, oiga esto. El ingreso familiar aproximadamente es de $30,000 al año. En términos del empleo, alrededor del 80% de las personas de 15 a 64 años de edad en Suiza tienen un empleo remunerado. Cerca del 84% de los hombres tiene un empleo remunerado en comparación con el 76% de las mujeres. En Suiza, casi el 0% de los empleados tiene un trabajo remunerado muy largo. El 89% de los adultos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior. Oiga esto, el estudiante promedio obtuvo un resultado de 498 puntos en lectura, matemáticas y en ciencias. En el programa, hay un programa que se llama PISA, que es el programa que evalúa la educación. Vea esos datos. Vea los datos de los países que aplicaron los principios bíblicos y luego vea los datos de los países que o tienen una ascendencia católica o de cualquier otro tipo o son ateos. Y así podría yo continuar con el campo de la salud, podría continuar con lo económico. ¿Sabía usted que Suiza tiene la flotilla más grande y más tecnológica de barcos? ¿Y sabe algo? No tiene mar. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Que ya vimos también esa diferencia que fue fundada en principios bíblicos. Oiga estos datos. A mí me llama mucho la atención. Estados Unidos, en su propuesta de 277 páginas, en donde la Casa Blanca solicita que el Congreso apruebe para el año fiscal 2023 un presupuesto de $5,79 billones y piensa dedicar a la educación un 13.4%, a salud 22.5% y a defensa un 7.93%. Haga números, vea el presupuesto de Guatemala y cuáles son las asignaciones. Es cuestión de cultura, es cuestión de principios bíblicos. Mire, es una pena, realmente es una pena ver cómo nuestros políticos realmente se desenvuelven, ver unas campañas políticas de circo, ver un Congreso que es de circo. ¿Por qué? Porque no tienen ni la menor idea, ni siquiera de una coma bíblica. Por eso es que se comportan y tienen una cultura fatal. Es triste ver los noticieros y ver campañas basadas en la mentira, basados en el engaño. ¿Por qué cree? ¿Quién es el padre de la mentira?
nosotros debemos analizar todas esas cosas. En nuestro país se necesita transparencia, pero ¿de dónde empieza? No nos sentemos a pedir, a criticar a nuestras autoridades. Empieza con nosotros, empieza por ver cuánto usted ha orado por sus autoridades. Ore, por favor, por sus autoridades, porque recuérdese que los reinos de este mundo le pertenecen a Satanás. Por eso es que nos pidieron que oremos por nuestros gobernantes. Ahora, veamos qué sucede cuando la cultura de la palabra está en la política. Esos gobernantes tienen otra dimensión, otra forma de pensar. Vea lo que George Washington, primer presidente de Estados Unidos, dijo: es imposible gobernar rectamente el mundo sin Dios y sin la Biblia. Oiga lo que dijo Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos, el autor principal de la Declaración de la Independencia, que aparte, déjeme decirle que él manejaba muchas disciplinas: la agricultura, la matemática, era arquitecto y aparte de eso, gobernante. Pero oiga lo que decía: siempre he dicho y siempre diré que la lectura cuidadosa y diligente del libro sagrado produce mejores ciudadanos. La Biblia produce las mejores personas del mundo. De hecho, ahí está heredada la Biblia de Thomas Jefferson con sus notas. Dice, también John Quincy Adams, sexto presidente de Estados Unidos: tan grande es mi veneración por la Biblia que cuanto antes mis hijos comiencen a leerla, más confiada estará mi esperanza de que serán ciudadanos útiles a su país y miembros respetables de la sociedad. Durante muchos años he tenido la costumbre de leer toda la Biblia una vez al año. El sexto presidente de Estados Unidos. Y el 16º presidente, que era Abraham Lincoln, decía: creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios haya hecho al ser humano. Todos los bienes del Salvador del mundo nos son comunicados a través de este libro. Es curioso cómo esta generación, desde el útero, tenían clara cuál era la palabra y los beneficios. Otro presidente también de Estados Unidos, ¿sabe qué hacía? A cada miembro del ejército le regalaba una Biblia. Entonces nosotros tenemos que vernos. Claro que hay diferencias. ¿Qué pasaría si cada uno de los policías de este país tuviera una Biblia y tuviera todos los días un tiempo para meditar en la palabra de Dios? Pero no pidamos ideales, sino que ¿sabe qué tenemos que hacer? Nosotros lo que tenemos que hacer es empezar en casa. Empezar nosotros a salir de la oscuridad. Y si queremos ser ciudadanos del reino, la primera regla del reino es que estamos basados por este libro. Este libro es nuestro manual de conducta, nuestro manual de fe, pero no solo eso, sino que también es un escrito legal. Y entonces yo puedo utilizar esto como un código legal en donde le puedo decir a las tinieblas cuál es su lugar y cuál es su futuro y decirle quién soy yo. Por eso es que nosotros vemos que hay muchos cristianos, como nos decía la parábola, que viene la enfermedad y se ponen deprimidos porque no conocen qué beneficios tienen ellos. Dígame usted cuántos cristianos ha encontrado que ante los problemas le digan: fíjese que perdí a un ser querido, pero la palabra de Dios dice que yo tengo esperanza. Porque en Cristo Jesús esto simplemente es un adiós momentáneo, porque yo sé que hay vida después de la muerte. ¿Cuántos cristianos ha encontrado usted que me quedé sin trabajo? Sí, pero esto no tiene mayor trascendencia en mí, porque la palabra de Dios tiene principios y dice cuánto cuidado tiene Él de mí. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará también de mí? Dice la palabra de Dios. Y así, ¿cuántos cristianos se ha encontrado usted que ante la adversidad estén basados en los principios bíblicos y encuentren ánimo, fe y que necesitan esos fundamentos para poder vivir? Es la palabra la que nos da el ánimo, no una persona. Es la palabra la que nos da las promesas de alguien poderoso. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es leer más la Biblia. Lo invito, lo reto a que lea más la Biblia. Por favor, vuelva a esos principios para que usted
logre experimentar, que yo no le cuente qué sucedió con un grupo de personas, con un país, sino que usted logre experimentarlo y ponerlo en práctica y decir, es cierto, yo antes vivía de esta manera, pero ahora vivo diferente porque empecé a aplicar principios bíblicos. La próxima semana nosotros estudiaremos los principios bíblicos en el desarrollo económico de las naciones, pero eso es para que usted aprenda cómo usted puede desarrollar principios de reino. Muy bien, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu palabra revelada, Señor. Gracias porque tú eres bueno y nos das todo lo que nosotros necesitamos. Gracias por la sabiduría y el conocimiento. Perdónanos, Padre, porque no leemos tu palabra. Perdónanos porque hemos querido mantenernos en la comodidad de la obscuridad. Pero el día de hoy, Espíritu Santo, ayúdanos. Ponga en nosotros el querer como el hacer para que podamos leer la palabra de Dios, para que nosotros podamos, Señor, salir de esa oscuridad y podamos, Señor, tener la bendición y ser de bendición para otros. Gracias por tu palabra que se hace realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Lo esperamos para el próximo estudio. Iglesia Ciudad de Refugio presentó Estudio Bíblico en Casa. Le esperamos en una próxima oportunidad.